Muy buenos días. Multitudinaria manifestación orquestada y dirigida por la izquierda, por la sanidad y en contra de Isabel Díaz Ayuso. 250.000 personas según la delegación del Gobierno y 1 millón a ojos de los organizadores de esta marcha. Entre los presentes había pancartas republicanas, banderas del sector del taxi o de asociaciones feministas. De todo y todos se concentraron en la plaza de Cibeles. Al pulso que sostiene el personal sanitario con las autoridades se han unido miles de ciudadanos engañados por la izquierda, porque la sanidad madrileña cuenta con uno de los mejores índices de calidad de España. De hecho, la Comunidad de Madrid ha publicado una serie de documentos y datos que así lo avalan, desde los tiempos de espera para someterse a una operación o conseguir una cita en atención primaria, siendo la capital la segunda con menos espera para lo primero y para lo segundo se aleja de las 5 comunidades que peor están. Cuenta con la mayor red hospitalaria y tiene entre ellos los mejores hospitales de nuestro país. Dicen también desde el entorno de Díaz Ayuso que han cumplido con las mejoras salariales e incrementos de hasta 3.800 euros para médicos de familia y 3.300 para pediatras. Sin embargo, estos mismos sanitarios llevan en huelga indefinida desde el pasado mes de noviembre, mientras que el resto de profesionales en los hospitales y urgencias extrahospitalarias han denunciado reiteradamente la falta de personal en sus servicios. Con los políticos en primera fila, al lado de los liberados sindicales, pancartas que nada tenían que ver con la sanidad, datos manipulados y ni una crítica a la situación en otras comunidades que están mucho peor, juzguen ustedes mismos. Lunes 13 de febrero con muchos asuntos de los que hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días, nuestro reportero dicharachero de cabecera. Oye, no dirás que no te lo pasaste bien. Vamos, me lo pasé pipa, entre otros entrevistando a uno de nuestros contertulios de esta mañana. No, tengo que decir una cosa, me asombra, me deja verdaderamente perplejo. ¿Cómo se puede tener tanta caradura como todos los que ayer se manifestaban en Madrid protestando por la sanidad madrileña? O sea, pero ¿se creen esa mentira? ¿De verdad se creen esa mentira? Claro que la sanidad madrileña, como cualquier otra, digamos, organización sanitaria, tiene déficits y dificultades, pero vaya usted a compararla. Y sobre todo, que los liberados sindicales estén al frente de esa manifestación. Los mismos señores que cuando estaba muriendo la gente por decenas, por centenares en Madrid, no se quisieron reincorporar a sus puestos de trabajo para suplir a aquellos que habían cogido la enfermedad y que no se dignaron siquiera en echar una mano a sus compañeros. Esos mismos que cobran todos los meses su salario sin ir a trabajar, ¿se atreven a ponerse ahí con pancartas? ¿Pero qué coña es esta? Pero ¿cómo es posible? Y están empeñados en sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. El otro día, en los premios Goya, la señora esta viuda de Saura, bueno, viuda no, eran pareja me parece, la señora que estaba, digamos, que había perdido a su pareja Carlos Saura el día anterior, se puso a felicitar a la sanidad pública por la atención que le habían dado. Y yo digo, pero si el hospital donde ha fallecido Carlos Saura es de gestión privada, de gestión privada concertada. Pero ¿cómo puedes ser tan mentirosa? Es decir, el cine español es un paradigma de lo privado concertado. El cine español vive de dinero público y lo que gestionan ellos haciendo las películas. Es justamente el paradigma de lo privado concertado. El cine español. ¿Por qué no quieren ese mismo modelo para la sanidad? El mismo que aplican ellos en el mundo del cine. ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podemos, como hemos dicho aquí innumerables ocasiones, exigir que tengamos una sanidad de calidad, universal, gratuita, que es uno de los grandes logros del welfare state, gratuita, de calidad, universal, y que la gestione el que mejor la gestione? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están empeñados en esa
en esa manipulación. Es decir, porque quieren utilizar lo que sea para ir contra Isabel Díaz Ayuso ahora en Madrid. Chico, pero eso es que no vale todo en política. No debería valer todo. Creo que se volverá contra ellos, sinceramente, porque una gran parte de la población sabe muy bien que la sanidad madrileña es extraordinaria y no hay más que atenerse a los datos. Ahora, asómate tú a la sanidad valenciana gestionada por Ximo Puig en los 2 últimos años, que se ha cargado las 2 o 3 clínicas concertadas o hospitales concertados que había y tenían los mejores o las mejores ratios de eficiencia en la gestión. A mí, de verdad, que es algo, me ofusca el juicio. En tu canal de Telegram has estado informando de otras muchas cuestiones. Sí, en el canal de Telegram ahí tenéis un montón de vídeos muy interesantes, mucha información, y luego tenéis un asunto muy divertido, y es que ahora China va a volar a un artefacto que está sobrevolando su espacio aéreo, y no sabemos si será norteamericano, ruso, una broma, no sabemos bien. Se lo contaremos a lo largo de la mañana de hoy. Juanjo Aizcorbe, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, multitudinario también ese acto de Vox en Murcia, ¿eh? Sí, y cuesta movilizar a mucha gente. A Vox pues no le costó, bueno, le costó el esfuerzo porque sería, sería algo falso decir que no conlleva cualquier esfuerzo hacer un acto de estos. Pero realmente el nivel de movilización de gente de todo tipo y condición social en Murcia, pues yo creo que fue importante. Además es un fin de semana extrañísimo en Murcia, que parecía en la película de los 8 apellidos vascos cuando nos acercábamos, una tempestad del día anterior tremenda, un barrizal de la plaza tremendo, pero bueno, ahí estuvimos, la mar de bien, la mar de contentos, presentando a los candidatos autonómicos y escuchando sus propuestas, sus reivindicaciones, escuchando a Santiago Abascal. Pues muy bien, forma parte, bueno, del pistoletazo este de la locura de las elecciones, las continuas elecciones. Parece que estemos siempre en periodo electoral y no con la tranquilidad de poder gobernar o poder hacer cuestiones con cierto sosiego, ¿no? A veces echan falta el sosiego en tomar decisiones. Pero bien, muy contentos, muy entusiasmados, muy preparados, o sea que muy bien. José Manuel García Margallo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esa manifestación de sanidad que desde la Comunidad de Madrid señalan como una huelga política. Es que hay dos cosas. Es verdad que la sanidad tiene problemas, que los va a tener más en el próximo futuro, y es también verdad que aquí la vara de medir es distinta, según gobierna el Partido Popular o gobierna otro partido. Me explico, es decir, que falta personal y falta personal en determinadas especialidades es absolutamente cierto, que los sueldos de los médicos en España son comparativamente más bajos que los de otros países del mundo, y eso explica la inmigración masiva de personal sanitario. Decía que esto va a ser más difícil en los próximos años. Hay un informe de la Unión Europea de cómo va a ser la década que termina en 2030, y en el tema de sanidad dice que solo como consecuencia del envejecimiento de la población el gasto en sanidad tendría que aumentar un 2% anual, que es una cifra muy importante a los presupuestos de lo que partimos. La medicina cada vez es más cara por la tecnología, y ha habido un tema coyuntural que ha sido la tensión que se ha creado en el sistema por el COVID y por la gripe A, que ha demostrado todos los problemas estructurales que hay. Ahora, si comparamos esto con otras comunidades autónomas y el baremo será el que elija cualquier señor de izquierdas, listas de espera en primaria, listas de espera en hospitalaria, en urgencias, etcétera, pues Madrid no está peor, sino en muchos casos está mejor que en el otro lado. Y luego hay una auténtica falsificación de la realidad. Es decir, yo siento mucho la muerte de Carlos Saura, entiendo el dolor de su pareja, pero ella hace un caso del caso de su marido, ¿no? Diciendo es que la sanidad pública, bueno, pues no era sanidad pública, era gestión concertada. Es decir, que entonces sería bueno que aclarasen que si quieren poner ejemplos comparativos de funcionamiento entre pública y gestión concertada, que elijan bien el modelo. Pero, insisto, hay un problema que hay que resolver.
No se resuelve demasiado bien cuando llevamos en el gobierno de Zapatero 4 ministros de Sanidad y ahora viene el quinto porque esta también sale. Cuando no se adoptan medidas para resolver el problema de la falta de personal, un médico tardas en formarlo 6 años, más luego el MIR, la especialidad, etcétera, y eso es consecuencia de la poca actitud o aptitud de la Administración central. Esto es un problema claramente no de las comunidades autónomas. Y luego hay un tema de dinero. Es decir, es que seguimos sin resolver el tema de la financiación de las comunidades autónomas de 2014 y cada vez que hay un problema en España lo que se hace es cortarle el grifo a las comunidades autónomas que son las responsables de la gestión, insisto, de la gestión, porque sistema de salud hay uno solo. Hablaremos de esta huelga política por la sanidad en la Comunidad de Madrid y además le mostraremos esos datos que avalan la buena gestión de la misma en la comunidad con diferentes informes. Antes, vamos a ver cómo Vox llenaba esa plaza de toros este fin de semana en Murcia. Así concluyó el acto de Vox en la Plaza de Toros de Murcia, con el himno de España y Santiago Abascal rodeado de sus candidatos para las próximas elecciones autonómicas y municipales el 28 de mayo. Alrededor de 10.000 personas se dieron cita el domingo bajo el lema "Empezando por lo que importa", para apoyar a los aspirantes de las distintas comunidades. Vox presenta un programa electoral basado en proteger lo nacional frente al globalismo, muy distinto al marcado por la Agenda 2030, al igual que abordar y resolver los problemas del agua que sufren las regiones y que perjudica a los agricultores y ganaderos. Pero volvamos al inicio del acto. Comenzó con el elegido por Vox para ocupar la alcaldía de Murcia, Luis Gestoso, reivindicando que su partido es el único que debe estar al frente de la región. Para que os unáis a mi candidatura y al proyecto de Vox para devolver la esperanza a Murcia, para devolverle la seguridad, la riqueza y el esplendor al proyecto de Vox del que seréis protagonistas. Muchas gracias y ¡viva España! Ortega Lara, cofundador del partido dirigido por Abascal, criticó a los lobbies que quieren controlar el mundo y sus políticas, al igual que animó a todos los candidatos a seguir trabajando a pesar de las dificultades. Tus principales derechos, la vida, la libertad y la propiedad, son cuestionados, cuando no laminados. Y tu propia condición de persona te es arrebatada para convertirte en un simple individuo sometido, alienado, en un número más. Ante eso no nos queda otra opción que rebelarnos y reivindicar nuestra condición de personas. Trabajamos con personas, no con números. A continuación fue el turno de los representantes de las distintas comunidades, donde presentaron sus candidaturas y los cambios que quieren hacer. Según el líder del partido, a pesar del intento de políticos y medios de comunicación de propiciar insultos constantes e intentar acabar con Vox, no van a cesar en luchar por los trabajadores honrados de este país. Que no les tenemos miedo ni respeto, solo hemos venido aquí a señalarles y a decirles que son los culpables de la ruina, de la inseguridad y de la división de nuestra patria. Por lo tanto, todos y cada uno de sus insultos son medallas que nos ponemos en el pecho y no dimos un paso atrás entonces cuando no teníamos representación en el Congreso y en ningún Parlamento, y no lo haremos ahora, aunque sean todos los días. Cada vez más los medios de comunicación que nos señalan y que tratan de hundirnos. En definitiva, Vox pretende amparar la familia tradicional, la vida y la propiedad, el medio ambiente y la seguridad. Y además Santiago Abascal atendió los micrófonos de esta casa a nuestro reportero de cabecera y le envió un mensaje al Toro Televisión que queremos recordar. Así, pero estuvo muy simpático, la verdad. Santiago, ¿nos envías un abrazo a los del Toro, que estamos en directo? Bueno, un abrazo al Toro, un abrazo a Julio con mucho cariño y nuestra gratitud, porque en este montón de presión, de insultos y de desinformación siempre hay una voz que está ahí, que coincide con la de Vox y que además también defiende a los más débiles. Cuando has empezado a hablar ha salido el sol, no sé si te has fijado. Bueno, y dicen que ayer llovió, pero estas cosas ya sabes. Bueno, no, estuvo muy simpático, le agradezco mucho a Santiago Abascal esas palabras. Pero vamos, a mí lo que me parece importante de este asunto es que, digamos, la confirmación de que Vox es un partido en este momento imprescindible en España. Imprescindible. ¿Por qué? Pues porque hay millones de personas que defienden exactamente los planteamientos que defiende Vox. Si Vox no existiera, esas personas se quedarían simple y llanamente
pues sin representación. Y eso en un país democrático no tiene sentido. Además, estamos hablando de millones de personas, de millones. Por eso creo que la fuerza de Vox está en sus bases, en las convicciones de un montón de españoles que siguen apostando por eso. Y luego hay pues, otros muchos partidos que defienden otras ideas y otras convicciones. Y nos vamos ahora mismo en directo hasta la rueda de prensa de Ignacio Garriga, que Vox ofrece todos los lunes. Se comienzan las preguntas, se acaban de cuestionarla ahora mismo y le acaban de plantear la cuestión de la moción de censura. La escuchamos. Dicho esto, no le voy a dar como regalo de cumpleaños darle una contestación como seguramente le gustaría, por un principio de prudencia. Reafirmarnos de verdad que la moción se va a presentar. Se va a presentar, ese es el compromiso de Vox. Se está trabajando en ello y más pronto que tarde se va a presentar. Por tanto, no es cuestión de qué es lo que le pedimos al señor Tamames, sino que al señor Tamames y, en definitiva, a todos aquellos que voten favorablemente a esa moción cuando Vox la registre, no es pedir, sino dar las gracias por hacer un ejercicio de responsabilidad y de patriotismo en un momento de grave crisis institucional, social y económica. Así que estoy convencido que dentro de poco podrán conocer más detalles sobre la moción. Muy buenas tardes, señor Garriga. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. Ha hablado usted de esperanza, ¿no? Porque han llenado la plaza de toros de Murcia y esperanza en esa alternativa, ¿no? Que para cambiar todas las cosas. Sin embargo, bueno, electoralmente pues hay que atenerse a los números y los números son, por el momento, que tienen que sumar el Partido Popular y ustedes. Y de hecho las encuestas avalan esos números, ¿no? Saldrían esas mayoría absoluta entre los dos partidos para vencer al Partido Socialista. Pero ¿hay esperanza realmente con esas declaraciones que usted ha comentado de Cuca Gamarra o de Borja Semper? ¿Y se puede trabajar de alguna forma con el Partido Popular para convencerles de que lo que hay que hacer es echar al Partido Socialista, que no hay otro, que el Sánchez es el único Partido Socialista que existe y que hay que cambiar las cosas? Porque claro, tenemos ahora un año repleto de elecciones, tanto locales como autonómicas como generales, y pues puede que muchos españoles se sientan desesperanzados porque una parte de esa alternativa, que es una cosa de dos, pues no parece muy por la labor, ¿no? Sobre si hay que perder o no la esperanza, nunca hay que perder la esperanza. De hecho, si alguien nos gana esperanza, yo creo que es difícil. Quiero recordar que empezamos en un banco con un megáfono. Ahí había esperanza y hoy también hay esperanza y pasado mañana seguirá habiendo esperanza, porque lo que defendemos al final son cosas importantes, que es la familia, es la patria, es el futuro de prosperidad, de bienestar, la libertad. Por tanto, la esperanza nunca hay que perderla y los españoles tampoco la pierden, porque ven, quizá antes no vislumbraban una formación política que tuviera firmes unos principios, que tuviera claro unos planteamientos, que demostrara coherencia cuando llega a los gobiernos, como estamos demostrando ya en Castilla y León. Por tanto, yo creo que en su justa medida, pero los españoles ahora tienen más motivos para tener esperanza que quizá hace 2 o 3 años. Sin duda alguna, nosotros tenemos muy claro que la alternativa es irrenunciable a Sánchez, porque Sánchez es el que ha traído la ruina, la miseria y unas leyes nefastas para el presente y para el futuro de las generaciones venideras. Nosotros estamos firmemente comprometidos en conformar esas alternativas necesarias, como he dicho, para desalojar a Sánchez y al Partido Socialista, ya no solo desde el Palacio y la Moncloa, sino hasta el último ayuntamiento de España. Porque, evidentemente, el mayor enemigo que tienen las familias españolas, las clases medias y las familias trabajadoras es el Partido Socialista, efectivamente, sea con Sánchez, sea con el señor Illa, sea con Paje o sea con quien sea. Es el Partido Socialista en sí. Nuestra responsabilidad la hemos demostrado, yo creo, desde que nos hemos constituido como formación política, recurriendo cuando teníamos que recurrir, denunciando a quien teníamos que denunciar, sentando a los golpistas cuando nos teníamos que sentar. Y, por tanto, Vox no va a fallar en su responsabilidad de hacer todo lo posible para que esas alternativas se constituyan. Y la prueba evidente es Castilla y León. Castilla y León funciona, a pesar de que algunos portavoces desde la calle Génova tengan la intención de torpedearlo. El señor Mañueco y el señor García Gallardo están trabajando de manera sensacional. Están aportando muchísimo a los castellanos y leoneses. A los datos económicos me remito, sensacionales. Nosotros tenemos la firme determinación de trabajar para que esas alternativas se conformen. Dicho esto, que quede claro que salimos a ganar. No a pedir permiso a nadie a pactar esto o lo otro, sino salimos a ganar.
Pero, evidentemente, la gran pregunta es la que ya hemos expresado en varias ocasiones. ¿Cuál es el modelo que quiere el Partido Popular? Si el modelo de éxito demostrado en Castilla y León o el modelo de Ceuta. Nosotros, por Vox, no hay duda, lo tenemos muy claro, el de Castilla y León. Sí, sobre esto. Esas son las palabras de Ignacio Garriga. Hacían referencia también a unas declaraciones de Cuca Gamarra de este fin de semana, a la que leíamos en una entrevista en el diario El Español, con unas afirmaciones que han generado bastante polémica al asegurar que se encuentra más lejos de Vox que del Partido Socialista, pero dice que al Partido Socialista no lo encuentra. Hay que recordar también que hace apenas 2 semanas Feijóo decía que no contemplaba ningún tipo de pacto con Vox, pero que no descartaba pactar tampoco con las filas socialistas. Sobre esa posible suma de Partido Popular y Vox nos encontramos hoy con diferentes encuestas en los medios de comunicación. Si les parece, empezamos por la del diario.es, que asegura que si a día de hoy se produjesen unas elecciones en nuestro país, ganaría el Partido Popular con un 29,7% de los votos. Vox se mantendría, cae Unidas Podemos, también cae el Partido Socialista, aunque no tanto como confirman otros sondeos, y desaparecería Ciudadanos de la Cámara Baja. Por su parte, ¿qué es lo que dice la encuesta de Sociométrica para El Español? Ahí lo van a ver también, la foto fija en posiciones. Partido Popular ganaría con 133 asientos, le sigue el Partido Socialista con 96 y Vox con 50, sondeo que predice que podrían sumar PP y Vox y así formar un gobierno de coalición. Y la última de ellas la encontramos en la portada de Voz Populi, también victoria para el Partido Popular con 132 escaños, el Partido Socialista en segunda posición, Vox subiría 2 diputados hasta los 54, Podemos con 24 y Más País con 2, y también pronostica esa desaparición de Ciudadanos. Margallo. Bueno, yo la verdad es que no me gusta comentar una rueda de prensa de un secretario general que no está aquí. Hombre, yo creo que modelos de éxito en el Partido Popular, más que el de Castilla y León, yo diría el de Madrid y el de Andalucía, que gobernamos en solitario, puestos a precisar. Segundo, es absolutamente cierto que aquí la prioridad nacional es desalojar a Sánchez. Sánchez se ha convertido en lo que fue Isabel II en su tiempo, en el obstáculo tradicional. Pero después hay que hacer algo, es decir, un gobierno tiene que desarrollar un programa. Y ahí las diferencias que hay entre el Partido Popular y Vox son importantes. Por tanto, habría que ponerse de acuerdo en un texto muy preciso para evitar equívocos como el que ha pasado en Castilla y León, y sobre todo definir nosotros y ellos, me refiero a nosotros, nuestras líneas rojas. Nosotros somos un partido que estamos claramente en contra de la violencia de género, somos un partido que cree en las autonomías. El artículo 2 de la Constitución habla de la unicidad de España, para nosotros una verdad irrebatible, pero habla también de las autonomías. Creemos en las instituciones multilaterales que nos dimos en 1945, eso es lo que distingue las democracias liberales de las democracias iliberales, mientras que el discurso de la Agenda 2030 y el globalismo, que yo no he logrado saber muy bien qué es lo que es, supongo que será la gobernanza de la globalización, pero es que una globalización que a mi juicio es irreversible, es posible que cambie de sentido ahora que aumenten más los servicios, que aumenten más el tema de la economía digital, etcétera, pero la globalización existe. Y esa globalización sin un órgano, sin unas reglas de comportamiento, se convierte en un hipermercado sin regulación de ningún tipo. Eso fracasó en la crisis financiera de 2007-2008 y sobre todo somos profundamente europeístas. Yo soy demócrata cristiano y las dos grandes fuerzas que hicieron el proyecto europeo son la socialdemocracia y la democracia cristiana. Entonces eso habría que precisar. Es verdad que eso es más fácil gobernar a nivel local o a nivel autonómico que a nivel nacional, donde se deciden las grandes líneas, pero hay separaciones importantes. Y hay otro tema que para mí es básico. Acabo de regalar a Julio un libro anterior mío que se llama Memorias heterodoxas de un político de extremo centro, cosa que me define, que es el anterior a España en su laberinto. En España, desde que surgimos como nación y nos incorporamos al régimen liberal, cada vez que ha habido entendimiento entre dos grandes fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda, el tema ha salido bien. La restauración canovista y la transición.
cuando nos hemos empeñado en hacer una política de bloques enfrentados, sin puentes, sin contactos, sin diálogo, la polarización, eso ha salido mal. El gran ejemplo fue la República, que digan lo que digan, duró 5 años, lo mismo que el gobierno de Suárez. Bueno, en 5 años les dio tiempo para tener 6 golpes de Estado. Y un régimen que acaba en una guerra civil y en una dictadura de 40 años no parece que sea un modelo de éxito a imitar. Entonces yo creo que si Sánchez desaparece, el Partido Socialista Obrero Español se convierte en un partido socialdemócrata, como lo era hasta llegada de Rodríguez Zapatero, se pueden solucionar grandes problemas de la nación. Arrancabais con un gran pacto de sanidad, por supuesto que se requiere un gran pacto de sanidad, como se requiere un gran pacto de rentas, un gran pacto de reorganización de la administración, de financiación autonómica para las pensiones, la fiscalidad, etcétera. Y eso, a mi juicio, exigiría, insisto, los dos grandes bloques del centro. Hay un error, me han mandado un tema y dice, ¿y Cánovas no era de derechas? Bueno, Cánovas era de una derecha, la derecha era Narváez, y Cánovas era un claro reformista, aunque el partido se llamase conservador. Y en el periodo de Alfonso XIII los grandes reformistas pues fueron Silvela, eran Dato los que pusieron el estado de bienestar. Esa es mi tesis. Yo prefiero que tengamos un gobierno en solitario. Creo que un gobierno en solitario nos permitiría entendernos con una fuerza de centro-izquierda que tiene que remodelarse si no quiere desaparecer, como ha desaparecido el Partido Socialista francés. Y en autonómicas y locales, pues ya veremos. Pero como decía César, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Pero déjame preguntarte una cosa, José Manuel. ¿Cuáles serían las diferencias esenciales entre ese partido de centro-izquierda con el que vosotros os podríais entender y el propio Partido Popular? ¿Dónde estarían las similitudes? Y las diferencias, es decir, ¿cuáles serían las diferencias? Es más fácil que te diga cuáles son las similitudes, porque eso, es decir, ¿qué está pasando en Alemania? ¿Por qué en Alemania las coaliciones van bien? Socialdemócratas, liberales y verdes, y antes los democristianos coinciden en un compromiso con las libertades, la separación de poderes, la economía social de mercado, no la economía trampiana ni la economía neoconservadora, el atlantismo y el europeísmo, ¿no? Las verdades madre, ¿cuáles son? Pues las que dicen el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. España es un Estado social y democrático. Y dice el 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria, sin perjuicios. Sí, eso vale. Yo te lo compro, pero prefiero que me aclares. ¿Cuál es el Partido Social? Las diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias son entre diferencias, centro-izquierda son diferencias y tu centro-derecha o tu extremo-centro? Diferencias de grado, es decir, ¿qué es un partido socialdemócrata y qué era un partido socialdemócrata hasta que llegó Zapatero? Regulación del mercado. Los ultraliberales creen que en cuanto menos regulado está el mercado, mayores beneficios para los accionistas y para los ciudadanos. Segundo, ellos creen, los partidos socialdemócratas, que hay que extender los servicios sociales básicos, la educación, la sanidad y la dependencia, que hay que ir a una redistribución de la renta a través del gasto y del ingreso. Ellos ponen mucho más énfasis en la redistribución que en la creación de riqueza. Nosotros creemos que solo la riqueza se puede compartir. Cuando estamos discutiendo ahora, por ejemplo, cuando yo discuto con la gente del PSOE, dicen que lo están haciendo muy bien en economía. Dice, hombre, depende de la ambición que tú tengas para tu país. Es decir, si desde 2005 no hemos crecido en renta per cápita, hemos perdido una generación, y si el índice de malestar, que es desempleo e inflación, es el más alto de la Unión Europea y creció un 44%, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay fundamentalmente que crecer, crear empleo y empleo más productivo. Y solo así mantienes el estado de bienestar y pagar la sanidad. Si tú no creces, cada vez tienes que ir rascando más. Primero será la sopa del abuelo, que es lo que hizo Zapatero cuando congeló las pensiones. Luego en sanidad no pueden convocar plazas porque no tienen dinero para pagarlas o no pueden pagar la tecnología, etc. El empobrecer la nación es mal sistema. Yo creo que los modelos socialistas empobrecen al país. Y esa es la gran diferencia. Esa es una gran diferencia. En el tema y ahora la gran diferencia con Sánchez, que es lo que yo creo que no estamos entendiendo qué es lo que está haciendo Sánchez. Pues nos estamos perdiendo en detalles muy pequeños. Sánchez le ha arrancado las banderas a Podemos.
Podemos y Bildu tenían el mismo modelo, una España plurinacional, con referéndum de autodeterminación, aclaran que no vinculantes porque eso no lo permite la Constitución, pero en política cualquiera es vinculante, organizado de forma confederal y un gran intervencionismo en la economía en contra de las reglas de mercado. Y como eso no lo pueden hacer dentro de la Constitución, ni la pueden cambiar porque no tienen mayoría, lo que están es destrozando el Estado de Derecho. La tortura de la ley, la ocupación de las instituciones, es decir, cada vez más estamos abocados, si ellos vuelven a ganar, a una disolución de España con referéndum de secesión y a un destrozo, a una decadencia absoluta de la democracia. Lo mismo que hizo Mussolini del 22 al 25. Si Mussolini es el precedente claro de Sánchez de cómo desde dentro se puede destrozar una democracia. Vamos a ver. Hombre, diferencias importantes con el señor Margallo en cuanto a cuestión. Quizás es un problema generacional de aquellos que vivieron la transición antes y los que vivimos la transición inmediatamente después. La concepción es curiosa porque el otro día estaba cenando con Juan Ramón Calero en Murcia, que lo conocéis perfectamente, tengo una gran amistad, y tenemos conversaciones muy interesantes. Él abogaba precisamente para que nosotros no llegásemos a ningún acuerdo con el Partido Popular, porque el Partido Popular había perdido referentes éticos importantes, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hablando de las manifestaciones de Feijóo el otro día, la diferencia entre el derecho y la ética. El derecho y la ética no tenemos que perder de vista lo que significa una cosa y lo que significa la otra. Cuando el señor Feijóo se manifestaba favorable porque la pátina de la Constitución daba, digamos, sentido de legalidad a la ley de plazos del aborto, pues está haciendo un flaco favor a algo que es muy esencial, que es la verdad. Porque si olvidamos la verdad, estamos olvidando cualquier cuestión importante en la vida. Ya no me refiero a aquello que tenemos en nuestras convicciones personales, que hoy decía Santo Tomás, de ir al encuentro de la verdad, la bondad y la belleza. Pero cuando se pierde la verdad política, el criterio, cuando se olvida, pues es un gran peligro. Es lo que sucede con el Partido Popular. En este momento el Partido Popular ha perdido el sentido de la verdad y aupa algo que el señor Margallo acaba de decir, el tema del consenso. O sea, se ha sustituido la verdad por el consenso, que el consenso determina lo bueno y lo malo. O sea, es el acuerdo, sea cual fuere el acuerdo, sea verdadero, sea falso, sea equivocado, el consenso es lo importante. Y lo importante no es el consenso, sino la verdad. ¿El Partido Socialista tiene un problema con Pedro Sánchez? No. Pedro Sánchez es el Partido Socialista. Pedro Sánchez lo ha aupado el Partido Socialista. ¿Que el Partido Socialista tendría que cambiar de líder? Es el líder del Partido Socialista, el Partido Socialista histórico. ¿Que el Partido Socialista renunció en su momento a una serie de cosas? Posiblemente, pero va marcando la agenda continuamente. Lo que el Partido Socialista dice hoy, dentro de 10 años, lo dice el Partido Popular. Y a partir de ahí podríamos discutir de cuestiones máximas de las cuestiones que ha dicho el señor Margallo, desde el punto de vista de la utilidad de las autonomías, porque sabemos muy claro que el tema nacionalidades es absolutamente incompatible con el tema de la unidad de la patria y el término regiones. Es absolutamente incompatible. El término nacionalidades como concepto, el concepto de nación es absolutamente incompatible y es lo que legitima desde el punto de vista constitucional los deseos independentistas de todas las regiones independentistas. Bueno, yo como catalán, como lo he sufrido mucho, como yo tuve que presentar los primeros recursos contra la ley de política lingüística, como yo, junto al letrado Esteban Gómez Rovira, sufrimos atentados en Barcelona, donde en uno de ellos falleció un personaje de Terra Lliure, y Julio lo sabe muy bien, sobre toda lo que se avecinaba. Y yo, que pienso, rezo, cuento y hablo en catalán, porque así lo hacemos en casa, porque así lo he aprendido de mi familia, que es catalana, sí que hemos visto que la utilización de la lengua, en el sentido peor y peyorativo de la política,
es lo que ha hecho fuerte al nacionalismo. ¿La lengua es el problema? No, es la utilización de la lengua. ¿El tema de las autonomías podría ser el problema? No, es el problema de las autonomías tal como se ha expresado aquí. Decías que el tema, existe efectivamente un problema a nivel nacional con el tema de la sanidad. En Madrid también hay problemas de la sanidad y la utilización política de la manifestación es evidente. La izquierda sabe movilizarse perfectamente. Y que ha habido errores y que hay errores. Bueno, yo soy muy amigo del querido consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero el otro día se lo decía. Hay doctores en primaria, sobre todo, y en la atención primaria, y en los CAP, que tienen problemas importantes de sustitución. Bueno, faltan médicos, habrá que hacer algo, pero la utilización política de la izquierda es evidente. Claro, la sensación que tengo continuamente por parte de mucha prensa y sobre todo por parte de algunos sectores del PP, me recuerda aquella frase de Jaime Balmes que decía: nos ven como criaturas que procedemos del Averno, que escupimos sangre y fuego. No, todo lo contrario. Nosotros somos personas moderadas, que tenemos la moderación como bandera, porque claro, la moderación es el equilibrio justo entre la cordura y la prudencia. Pero cuando la cordura desaparece y la prudencia se disfraza de cobardía, no es moderación, es traición y es sumisión. Y esto es lo que no queremos a efectos, no tan solo a efectos materiales de medio punto del IPC, no. Vox no ha venido para eso. Vox ha venido, obviamente, para gestionar bien las cosas, pero ha venido para aquellas cosas que no se nos mueran, para aquellos conceptos éticos que dan razón a la cuestión política y a la cuestión como personas. Aquellos que no lo quiero mezclar con las creencias religiosas, pero van más allá. Nosotros procedemos de una tradición evidente. Yo en todas mis intervenciones que hago sobre temas laborales, en todas acudo siempre a las mismas fuentes. El Partido Popular no. Y mis fuentes es la Labor Exercens, Centesimus Annus, Rerum Novarum. Esas son nuestras fuentes desde el punto de vista ideológico. Moderados, por supuesto que somos moderados nosotros. ¿Que podemos gritar en alguna ocasión más para defender alguna serie de principios? Por supuesto. ¿Y qué nos encontramos? Pues con un Partido Popular complicado, que dice abiertamente que prefiere pactar con el Partido Socialista, donde dice que tienen puntos de unión. Pues si tienen puntos de unión sobre el sentido de la sociedad, hacia dónde queremos ir, sobre la economía, etcétera, etcétera, pues lo ponen muy difícil. Nosotros creemos en el libre mercado, por supuesto, atemperado, por supuesto, con el tema de todas las necesidades sociales. No creemos en la mercantilización del individuo. Cuando la persona pierde su trascendencia, estamos muertos. Estamos muy lejos de ese luteranismo alemán o de ciertas convicciones individualistas puramente americanas. Vivimos y procedemos de aquello que se dijo de la belleza griega, de la justicia romana y de la creencia que venía de Judea. Somos esos que creemos en la unidad nacional, pero no única y exclusivamente en la uniformidad. Y aquí el tema de las autonomías, como el tema de sanidad, ha supuesto pues discriminación entre unas autonomías y otras. Bueno, pues tendremos que arreglarlo, ¿no? Digo yo. Entonces, el problema es que el Partido Popular yo creo que debe aclarar, y lo digo con todo respeto, ¿eh? No voy a meter con aquel chiste de los demócratas cristianos. Me toca a mí porque me tengo que ir a publicidad, pero antes le tengo que contar a todo aquel que nos esté viendo que el padre de mi amiga María tiene 98 años. Se da sus paseos todas las mañanas, baja solo a la compra, se hace la comida y solo bebe agua Sierra Cazorla. Digo yo que algo tendrá que ver, ¿no? Y es que a veces no sabemos qué agua beber y sin embargo agua Sierra Cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo y eso está demostrado científicamente. ¿Cómo? Pues con 2 litros de agua Sierra Cazorla diarios aportan el 30% del magnesio que necesitas. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de este mineral tan necesario e idóneo para el organismo. De algunas otras aguas tendríamos que beber 200 litros para que nos aportasen la misma cantidad.
El bicarbonato, que es un gran alcalinizante y digestivo. Aguasierra Cazorla contiene 401 miligramos por litro. Aguasierra Cazorla tiene 76 miligramos por litro de calcio, que fortalece la masa ósea. Y además, solamente contiene 1,3 miligramos por litro de sodio, resultando estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Aguasierra Cazorla también dispone de una gama de bebidas saludables, como refrescos de naranja y limón, sin gas y sin azúcar, Fefif, una bebida de manzana con alto contenido en fibra, y Evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas. Todas ellas elaboradas con Aguasierra Cazorla. Así que no lo dudes y elige Aguasierra Cazorla, porque tu salud te lo va a agradecer. Nos tenemos que ir rápidamente a esta pausa de publicidad, apenas unos minutos, y enseguida estamos de vuelta y vamos ya así con la sanidad. Nos acercamos a la 1 menos cuarto de la tarde, ya estamos de vuelta en Dando Caña. Ahora devuelvo la palabra a los contertulios, pero como ya ha salido el tema de sanidad en varias ocasiones, vamos a repasar cómo ha sido esa manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid, en Cibeles, defendiendo una sanidad pública y gratuita. Una nueva manifestación ha vuelto a llenar las calles de Madrid, esta vez a favor de la sanidad pública. A gritos de urgencia cerradas, muertes aseguradas, la plaza de Cibeles recogía una nueva protesta en contra de la gestión de Ayuso. Una protesta que volvía a estar encabezada por la izquierda. Más Madrid con Mónica García e Íñigo Errejón, el PSOE con Juan Lobato y Unidas Podemos con Ione Belarra y Alejandra Jacinto volvían a encabezar esta manifestación, dispuestos, eso sí, a volver a convertir el enfrentamiento por la sanidad en su principal apuesta para ganar las elecciones del 28 de mayo. Cientos de miles de madrileños hemos salido a la calle a reivindicar con orgullo ese corazón que late detrás de nuestra sociedad de bienestar, que es la sanidad pública, frente a la incompetencia, frente a las chapuzas, frente incluso a la mala fe. Los médicos, quienes defienden la sanidad pública, llevan meses siendo insultados. Se vote lo que se vote, ya hay una mayoría de madrileños y de madrileñas que está de acuerdo en una idea muy básica, que es la idea que nos hace sociedad. La sanidad pública madrileña está en la UCI y la señora Ayuso le niega la asistencia. Los insultos no faltaron y se centraron en una sola persona, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta estuvo de alguna forma presente con una figura de ella con nariz de Pinocho. A los gritos de asesina, fascista y terrorista se unieron esta vez los de se tiene que notar a la hora de votar. Por parte de AMITS, la Asociación de Médicos exigen una explicación del acuerdo con la atención primaria. Pedimos que escuchen a los madrileños y que escuchen a los médicos. Madrid, sin embargo, no fue la única ciudad que acogió esta manifestación. Santiago también se llenó de personas para denunciar recortes en los presupuestos aplicados por gobiernos del PP y por la tendencia, según dijeron, de privatizar los servicios. Unas manifestaciones que llegan pocos meses antes de acudir a las urnas, pero que por el momento no repercuten en las encuestas. Esos fueron algunos de los mensajes que se escucharon ayer, tanto en Madrid como en Santiago de Compostela, pero vayamos con los datos. ¿Qué es lo que nos dicen las cifras que tenemos ahora mismo encima de la mesa? Si os parece, empezamos primero con los días de lista de espera para poder operarse. Van a ver cómo destacamos en rojo las que más días tienen que esperar los pacientes. En Cataluña, 151 días, le sigue Aragón con la misma cifra, Canarias 144, Extremadura 139, Cantabria 132. Estos serían las 5 comunidades autónomas con mayor lista de espera para operarse. Y sin embargo, si nos vamos hasta el final de la lista, encontraremos aquellas que tienen menos días. Galicia 75, la Comunidad de Madrid 65 días. También estaría el País Vasco con 72 y Navarra con 64. Pasamos ahora a ver la lista de espera para conseguir una cita en la atención primaria. Aquí van a encontrar que el panorama se repite por lo menos en Cataluña, que es una de esas comunidades en las que cuesta más conseguir una cita en el médico de familia. Le sigue la Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía y las Islas Baleares. Esas serían las 5 primeras comunidades autónomas con mayor lista de espera para conseguir esa cita. En Madrid, y la destacamos en azul porque nos encuentra entre las 5 primeras posiciones, 9 días de espera, siendo País Vasco, Asturias y Castilla y León las autonomías con menos espera para conseguir esa cita. Por su parte, además, van a ver la lista de los 10 mejores hospitales de España. Y aquí van a encontrar que hay muchos de la Comunidad de Madrid. El Hospital de la Paz de Madrid, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal, la Fundación Jiménez Díaz y el Clínico San Carlos. Julio. Bueno, yo me quedé muy perplejo ayer leyendo. Bueno, me quedé perplejo, pero luego lo entendí. Porque a mí me pasa lo mismo. Cuando Cuca Gamarra decía que se sentía más cercana
al Partido Socialista que a Vox. A mí me pasa lo mismo. Me siento más cercano al Partido Socialista que al PP. ¿Por qué? Porque el PP se disfraza de una cosa que no es y cuando llega al gobierno les da a los que les han votado exactamente lo contrario de lo que les dijo. Yo prefiero pelear contra un adversario que me dice claramente lo que es. Me siento más cercano. Me parece que es más leal, me parece que es más diáfano. Es decir, cuando Cuca Gamarra dice que se siente cerca del PSOE, el mismo día que está escuchando en esa manifestación del PSOE decir que Isabel Díaz Ayuso es terrorista, asesina y fascista, cosa que no creo que escuche jamás de un dirigente de Vox o de un afiliado de Vox, cuando a Cuca Gamarra le pasa por la cabeza eso, es que tienen un problema. Es decir, para mí la política es un juego de entendimiento en el que una vez que nos han metido en la caja en la que estamos todos, pues alguien nos dice, oye, dotaos de reglas y de normas para no acabar en guerra, para no mataros entre vosotros. Y la política es ese arte de darse reglas para que todos, respetando al otro, reconociendo el terreno del otro y aceptando que el otro va a tener que reconocer el nuestro. La política en esencia es eso, luego es muchas más cosas, pero en esencia es la posibilidad que tenemos los seres humanos de conviviendo y reconociéndonos en la dignidad del otro, ser capaces de no acabar en guerra, no acabar matándonos unos a otros, cosa que evidentemente a lo largo de la historia ha pasado tantas veces y aquí en España imaginaos las que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando José Manuel habla de moderación, yo coincido al 100%, porque creo que la moderación, ¿no? Tú hablabas de la prudencia o de todas esas palabras que son maravillosas, que son un poco mágicas, un poco tótems, ¿no? Pero que en la práctica, dices, moderación, ¿dónde voy a encontrar la moderación con la ley trans que tiene aprobada la Comunidad de Madrid si resulta que yo voy a hacerme un tratamiento para dejar de ser LGTB y me meten 600.000 euros de multa y me lo impiden? ¿Dónde está la moderación? ¿Dónde está la moderación de que la Seguridad Social en su catálogo de prestaciones tenga el pago del aborto privado, voluntario, a clínicas privadas, que ahí nadie exige que la sanidad sea pública, quieren las clínicas privadas porque es un puñetero negocio? ¿Cuál es la moderación que hace que ese dinero que podría yo dedicarlo a que los ancianos tuvieran atención ocular, a que los ancianos tuvieran asistencia en sus casas, a que hubiera más prestaciones para las mujeres embarazadas? ¿Cuál es la moderación? ¿Cuál es la moderación de un régimen de cosas en virtud del cual hemos pasado de una deuda pública de 400.000 millones a 1,5 billones? Que es prácticamente impagable y que ha dejado el futuro de nuestras 5 generaciones en manos de las grandes corporaciones, de los grandes financieros, de los grandes bancos. ¿Dónde está la moderación de eso? O sea, ¿qué moderación puedo esperar yo del Partido Popular o de la izquierda cuando no están ocupándose de enviar a la sociedad mensajes que harían que la sociedad fuera a mejor, sino que los mensajes los van aceptando conforme la izquierda los va pregonando? Porque hoy por hoy el aborto es aceptado y asumido por la sociedad española de forma completamente diferente a como era hace 30 años, y José Manuel tiene razón. ¿Por qué? Porque se les ha permitido enviar mensajes y se ha propiciado el envío de mensajes que han hecho que la sociedad cambiara de opinión. Cuando hace 30 años tú a mi madre o a mi abuela le decías, oye, que 2 señoritos con bigote pueden adoptar a una niña de 2 años que no tiene papá y mamá, pues nuestra abuela o nuestra madre y la de José Manuel seguro que también hubieran dicho, hombre, mejor que un papá y una mamá adopten a esta criatura. ¿Es moderado lo contrario? Pues no. No es moderado, lo moderado es pelear todo lo que uno pueda para que esa criatura pueda ser adoptada por un papá y por una mamá. Es decir, la moderación para mí es una actitud personal, en virtud de la cual yo acepto que él diga lo que le apetezca, lo que él piense, que lo razone, que lo exponga además en todos los foros que pueda, como Juanjo lo está haciendo, como tú, pero sobre todo pido también que me permitan razonarlo a mí.
y que me permitan exponerlo en libertad y que no me obliguen a educar a mis hijos como yo no quiero o a mis nietos. Es que no tienen moderación. Es que la complicidad con la moderación del PSOE no es moderada, es muy inmoderada. Entonces, creo que hay por ahí sí que vamos por caminos muy diferentes, pero porque tenemos en la cabeza un modelo de sociedad distinto. Todos compartimos que yo no te voy a matar a ti porque pienses distinto a mí, pero tampoco que me maten a mí. Y tampoco que me impongan un modelo de educación para mis hijos y que no me impongan que yo con mis impuestos pague los abortos. Oiga, ¿usted quiere aborto? ¿Usted quiere pagar los abortos? Páguelos usted. Yo no quiero pagar abortos, yo quiero pagar actos médicos para salvar vidas. No quiero pagar abortos. Es decir, dentro de ese caparazón al que llamamos moderación o llamáis moderación, está la mayor de las inmoderaciones. Se es tremendamente inmoderado con muchísimas cosas y se es tremendamente inmoderado con la opinión de los demás porque estás forzándoles a una determinada forma de vida. Yo no quiero que lo hagan. Si a mí me dejan vivir como quiera y educar a mis hijos como quiera y pagar los impuestos para lo que yo quiera que se paguen los impuestos, oye, haced lo que queráis, educar a vuestros hijos como queráis, abortar cuando queráis, porque yo no voy a poder evitar que una mujer aborte, claro que no, ni la voy a meter en la cárcel, claro que no, por supuesto que no. Pero sí que haré todo lo posible para que esa mujer sepa lo que está haciendo cuando aborta. Haré todo lo posible. ¿Por qué? Porque es la obligación de una persona moderada que desde fuera ve que esa mujer está cometiendo un acto criminal. Y entonces le dices, por favor, no lo hagas, que es una criatura viva, no lo mates. Pues eso es lo que hago. Ahora vamos a ver, 4 telegramas. Venga. Insultos o mala convivencia entre los dos partidos. Vamos a ver, estamos hablando de Madrid. Vox ha votado en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre el padre de Díaz Ayuso, contra Díaz Ayuso, contra el hermano de Díaz Ayuso, contra Díaz Ayuso, contra las residencias de tercera, contra Díaz Ayuso. Se llega tarde a presentar unas enmiendas y se vota en contra del presupuesto general de Madrid, lo cual nos va a costar bastante dinero a los contribuyentes españoles porque había unas rebajas previstas ahí que han desaparecido porque la señora Monasterio ha decidido que no quiere votar. Sánchez, la única vez, ha estado 2 veces Sánchez a punto de salir. Una, cuando se vota el Real Decreto Ley de Distribución de los Fondos Europeos, y estamos hablando de 161 millones por ahora, más 94.000 que vienen, que si Vox hubiese votado con nosotros, el gobierno hubiese caído. Se abstuvo y el gobierno pervivió. ¿A cambio de qué? No lo sé. Tercero, el tema de las convicciones éticas y morales. Juanjo dice que él defiende unas posiciones éticas, créeme que yo también, pero por ejemplo estamos en el tema en temas como divorcio y aborto. Yo era diputado constituyente cuando discutimos el divorcio. La bronca en el Grupo Unión de Centro Democrático fue tremenda, porque había una parte del partido que se oponía al divorcio. El divorcio se aprobó. Y yo lo que he sido es consecuente con mis convicciones éticas. Yo tuve una separación, pero fui a la anulación canónica, no fui al divorcio. Lo que no voy a impedir a nadie es que vaya al divorcio. Bueno, el aborto lo que hay que hacer es muy claro. Te he preguntado, en Europa hay, en toda Europa, no en la Unión Europea, solo 2 países que no permiten despenalización del aborto en ningún caso, ni indicaciones ni plazos. ¿Cuáles? Malta y Andorra. Te pregunto, ¿cuál es tu modelo? El del Vaticano. Bueno, tu votante, que sepan que tu votante en el tema del aborto es el Vaticano. No sé si está regulado en el derecho pontificio. Pero ese es el gran tema. Entonces, ¿cuáles son nuestras convicciones? Nuestras convicciones son muy, muy claras. Una idea de España única. Y créeme, yo me he educado en el País Vasco y Julio sabe que yo en el tema de Cataluña pedí el 155 en noviembre del 2014, lo pedí en público siendo ministro, pedí un 155 mucho más fuerte, o sea, y yo he sido el único que se ha ido a discutir allí con todos ellos, a decirles que no era verdad. Y todos los viernes en mi ministerio veo una reunión sobre Cataluña y no hubo ni un solo país del mundo de 193 que reconociese el proceso y algo hicimos en ese tema. Yo en Eso es verdad. Eso es verdad. Que en temas de españolidad hubo una compañera tuya que me la quiso dar en esta casa y dije, mira, bromas conmigo de esas, las justas porque en casa hay 2 laureadas de San Fernando.
aparte de lo que sea mi trayectoria personal. En mi tierra la tenemos toda la comunidad. No, yo... Los navarros, digo. Las nuestras... No, tenemos a la hora de San Fernando toda la comunidad. Yo procedo de Navarra en mis orígenes, te lo digo por eso. Si hay algo que me preocupa, y me ha preocupado en la vida, es la unidad de España. Y el problema que más me preocupa es Cataluña. ¿Cómo se resuelve el tema de Cataluña? Porque aquí, fíjate, es Cambó en 1926 por la Concordia. Dice, hay que reconocer dos cosas. Que hay una realidad catalana, Vicens Vives llamaba la voluntad de ser, y que esa realidad catalana tiene un componente hispánico sin el cual no se puede entender. Y ha habido quien ha querido desconocer la identidad catalana. Ellos le llamaban el asimilacionismo, que es la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco. Y hay otros que son los separatistas que quieren desconocer la realidad hispánica de Cataluña. Y decía Cambó, eso solo triunfará cuando España esté atravesando grandes debilidades internas o esté envuelta en un conflicto exterior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada. Bueno, que es la peor de las soluciones, o intentar armonizarlas. Tema de la lengua. Yo siempre cito un verso, porque soy de educación vasca, también pasé lo mío allí con ese tema. Y decía Aresti, poeta vasco, decía un socialista a Meade, decía, cierra los ojos Meade, con cuidado, pestaña contra pestaña, que no es buen español el que no conoce las 4 lenguas de España. Y yo he intentado, toda mi carrera profesional, sobre todo en exteriores, que las lenguas regionales, fuesen patrimonio de toda la nación, no dejarles una lengua catalana, la valenciana, la gallega o la vasca como patrimonio de una minoría. Quien ha sido desleal aquí han sido los separatistas. Se llegó a un acuerdo en la Constitución y creíamos que habíamos cerrado que cerrábamos y que la convivencia iba a ser posible, porque esto no es de ahora, 1640, 1711, 1931, 1934, etc. ¿Ha salido mal? Ha salido mal. ¿Pero eso quiere decir que hicimos mal en intentarlo? Yo creo que no. Entonces vamos a... repásate el debate Azaña, Ortega y Gasset, la conllevanza. Yo no estoy en la conllevanza, creo que eso tiene solución y que podemos vivir juntos. Y si algo me importa y por algo estoy en política, es por servir a España. En eso no tengo la menor duda. Yo te envidio esta convicción de que estáis en la ética, en la verdad, y que los demás somos unos... No seas sarcástico, joder. ¡Ay, Torbe! No seas malo. Estamos en el Nuevo Testamento antes de San Pablo, que nos abrió a los gentiles también la posibilidad de la fe. No voy a caer en esto porque yo no he dicho, fíjate... Seguid en la moderación. Que yo no he dicho que nosotros seamos la verdad. No he dicho. Nosotros... Hay que defender la verdad. No, he dicho que vamos al encuentro de la que dio Santo Tomás, la verdad, la bondad y la belleza, que tú sabes como creyente ¿Sabes muy bien. Santo Tomás? En justo medio stat virtus. Sí, exacto. En el justo centro. Sí. Que no es... No, pero sabes perfectamente lo que significa eso. Eso significa la plenitud del camino hacia Dios. Yo también me he criado en el País Vasco. Y vivía enfrente del Cursal hasta los 9 años. Después fui a Leiza, en Navarra, 4 años más. Estudiaba en los Escolapios de Tolosa y en casa hablábamos catalán porque somos de familia catalana y mi padre trabajaba en una fábrica ahí en Leiza. Y tú recordarás, como criado en el País Vasco también, que al menos yo recuerdo porque lo viví, que el vasco, porque Leiza queda en la parte más guipuzcoana cercana, bueno, a Tolosa. Eran 19 kilómetros de Leiza a Tolosa por unas carreteras de mucha curva. Las 4 palabras que no eran más, o 25 palabras que no eran más, que se hablaban en Leiza, nada tenían que ver con las otras 25 o 80 palabras que se hablaban en San Sebastián, que tampoco tenían nada que ver en las que se hablaban en otros valles, por ejemplo, de Vizcaya o de Álava y tal. Y tú sabes lo que sucedió, lo sabes perfectamente, que todo eso, más otras cosas que vinieron, se unificaron en el Batúa. Como en Irlanda y en Israel. Como en Irlanda y en Israel. No sé, yo sé, aquí se unificaron el Batúa y de ahí se creó un gran idioma por tamaño, efectivamente, y por grandeza posiblemente, un gran idioma seminuevo que fue parte de la bandera nacionalista.
fue así. O sea, Sí, que que creamos sí. de una realidad que eran 8 idiomas, los nacionalistas vieron con nitidez que necesitaban una unificación de la lengua y crearon el Batúa. El problema con los nacionalistas... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Prohibimos la enseñanza? No, yo no estoy diciendo... No. Ahora tenemos una realidad que viene de donde venía. Tú me has hablado de un debate, aquello de Ortega que hablaba de la conllevanza del pueblo catalán. Yo te puedo hablar de otro... No, del pueblo, de la cuestión catalana. De la cuestión catalana. A mí me parece, perdonadme, interesantísimo, pero Pero le nos estáis llaman al destrozando el programa a Alba. Hoy vamos a hablar de Y sanidad. esto me viene perfecto para irnos ahora a publicidad y antes recordar la gira del Gato al Agua, que ya empieza esta semana, Es verdad, Julio. que vais a Valencia. El día Vamos a Valencia. 16 de ¿Cuándo febrero, vais a estar? este jueves, ya nos 16, vamos ¿no? a Valencia, Sí, este sí. jueves día A lo mejor 16, estoy eso yo. es. Hombre, La qué primera bueno. parada de esta gira Qué bueno. del Gato al Agua. Si todavía no han conseguido su asiento, creo que todavía quedan alguna entrada, pero tienen que gestionarlo con el Club de Amigos, ya sean, ya En lo el saben, Ateneo socios Mercantil, ¿no? o no. Para ir de público, el número de teléfono a la página web clubdeamigos.eltorotv.com. En el calendario van al jueves, día 16, hacen clic y ahí se apuntan. Y si no, el número de teléfono 91 616 24 64. Valencia es la primera parada, pero luego, como saben, si no me equivoco, el Oviedo. día 24 en Oviedo y Oviedo. el día 2 de marzo a Murcia. Así que Y luego ya lo Gijón. saben. ¿Eso lo estás desvelando tú? Sí. No, Pues ya confirmamos hemos que luego decidido nos vamos coger a Gijón. petate y nos vamos de gira. A ti te da la Así que- información que necesitas para seguir viviendo. ¿sí? Y listo. Nos vamos a una pausa de publicidad, apenas 2 minutos y enseguida volvemos. No se marchen. Claro, te va a contar todo. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y antes de este jueves, día 16, mañana es 14 de febrero y por tanto San Valentín. Así que si todavía no tienen el regalo que hacer a su enamorado o enamorada, ya lo saben, los relojes del Toro Televisión, que los seguimos teniendo disponibles. Yo hoy llevo el manual. Todavía quedan unos cuantos, así que dense prisa antes de quedarse sin ellos, porque es una idea fantástica para regalar y para ello solo tienen que llamar al número de teléfono que les vamos a dejar en sus pantallas, 91 616 24 64. Como saben, este es el reloj manual con la esfera en color plata y el automático tiene la esfera en color dorado para mujeres, así que número de teléfono 91 616 24 64. Vamos a seguir hablando de más asuntos, todavía tenemos que contarles lo que ha sucedido este fin de semana en los Goya, también del ingreso mínimo vital con Aizcorbe, de la ley del sí es sí, y también les contaremos qué es lo que está pasando con los globos chinos o estadounidenses. Antes, Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Tenemos que hablar de la inteligencia artificial porque está cambiando los cánones de belleza según los expertos, principalmente por la influencia de los filtros en las redes sociales y por los avatares de los mundos virtuales que distorsionan nuestra percepción y alteran los cánones de belleza. El rostro humano está perdiendo atractivo y la llamada cara cyborg, esa que se adapta a los rasgos robóticos, es decir, con expresiones inertes, pieles de textura metalizada y una apariencia casi alienígena, se está consolidando como tendencia estética. En concreto, el 55% de los cirujanos plásticos estadounidenses reconocen un aumento del número de pacientes que acuden a su consulta porque quieren parecerse más a sus filtros. Además, un reciente estudio publicado en la revista JAMA alerta de que este fenómeno está al alza, tal y como asegura la crítica cultural especializada en la industria de belleza Jessica De Fino, que en uno de sus artículos aseguraba lo siguiente: la piel cyborg buscará aplanar todos y cada uno de los signos de vida, arrugas, granos o poros, en una aproximación unidimensional de la perfección. Piel sin desviación en tono o textura, terminando con un brillo similar a una pantalla. Pero lo verdaderamente preocupante es que, según la revista Vogue, todos estos rasgos futuristas también figuran entre las principales tendencias de belleza para este año. Y no solo eso, es que ya hay muchas clínicas de cirugía estética que usan la terminología de determinados filtros de Instagram como tratamiento. Es decir, no sé si Alba a lo mejor lo conoce porque vosotros estáis menos familiarizados, supongo, con Instagram, pero el filtro de Top Model Look es un filtro en el que lo que hace es quitarte todas las imperfecciones de la cara, te la afina también la nariz, aumenta los pómulos y los labios. Entonces, eso llegan las clientas a un sitio de cirugía estética y le dicen, mira, es que queremos tener este filtro. Y entonces hay un tratamiento que se llama así, Top Model Look. No conozco ese filtro, pero sí que es cierto que, mira lo que dices, hemos visto como cada vez son más las mujeres que se operan y tienen todas la misma cara. Sí. Y es muy alejada de esa
esa imagen, esa idea de belleza natural, por así decirlo, ¿no? Y desde, los premios Goya a mí me parecían los premios Botox ayer. Espérate con los Goya que ahora vamos a ver. Pero, por ejemplo, la Sociedad de Médicos Española dice que esto ha provocado también esa incidencia en los jóvenes, y la edad media, antes eran los 35 años cuando iban a hacerse los primeros retoques, ahora están los 20 años, y no lo hacen antes porque puntualizan que, claro, únicamente tratan a niños de menores de edad o de 18 años cuando tienen alguna asimetría evidente en la cara, si no, no les tocan, pero que van niños de 20 años que a priori no necesitan ningún tipo de cirugía y que van para hacerse pues retoques, pero ya con sus fotos, o sea, sus fotos con el filtro, no de famosos como ocurría antes, no, sino simplemente con su propio filtro. Entonces, claro, es una forma de meter la inteligencia artificial en este tipo de operaciones estamos y exaltando tratamientos. todo el día la diversidad y todos con cara de tanque. Igualmente, igual. No sé, me parece un poquito, no sé, cada uno con su cara, ¿no? Oye, toda la vida ha sido así, nos hemos aguantado. No sé, el tema está Los en feos, pues poco a poco, oye, nos van aceptando en sociedad y acabas siendo un tipo Hay de quien decía que no existe mujer fea sino mal arreglada, ¿no? Pues yo creo que se puede aplicar a todo. Quiere decir que no hay que ponerse así. Yo lo que estoy viendo en la experiencia que tengo de ver personas todo el día es que se hacen unos arreglos alucinantes. Se ponen normalmente los labios de pato. Todas tienen los mismos labios. Todas se ponen los mismos pómulos. Y luego, una vez que se los han puesto, quedan completamente enganchadas a tener que hacérselo cada mes pues a 200 pavos la tirada. Entonces dices, bueno, y por supuesto en el momento en que empiezan el envejecimiento natural, el que todos tenemos que vivir, pues resulta que se les van descolgando los músculos, es que es verdad. la cara. Bueno, me recordar la duquesa de Alba, macho, no sé, y la gente, no sé. Con las bolas de bichar. Yo creo que bichar. no son conscientes las personas de que de verdad Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, la naturaleza no perdona nunca. Hay muchísimos médicos que con las bolas de bichar, que se puso muy de moda hace 2 o 3 años, quitárselas para pronunciar sobre todo los pómulos, y dicen que a la larga lo que hace es, si tú te las quitas del músculo, se cae la cara. Entonces, pues claro, cuando eres que joven, que todo está, la gravedad pues te lo sostiene, pero claro, a la larga, de aquí a 5 años o menos, se cae. Entonces, claro, tienes que ser dependiente de los pómulos para poder hacer ese sostén. O sea, es todo como un círculo vicioso. Y es que actualmente el 69% de los tratamientos que se hacen, el 69% de los tratamientos que se hacen en clínicas estéticas son de tratamientos faciales de este tipo, de botox, todo, o sea, aumento de labios, afinar la nariz, todo esto, 69%. Es una burrada. Yo, los que estamos aquí, como somos, yo creo que José Manuel no le veo haciéndose una cosa de esas. Y está Cuando lo decía Julio, nos estabas mirando a Ana y a mí como diciendo, espero que estas no se hayan operado. En Mira, fin, continuidad, claro. Ana, ¿qué otra noticia nos traes por hoy? Pues tenemos que hablar de los fondos europeos, porque ¿saben qué cantidad de fondos han llegado realmente a la economía española? Esta pregunta, que a priori debería ser sencilla de contestar para un gobierno eficiente y serio, sigue todavía en el limbo al no haberse aplicado ningún sistema de información riguroso que controle los fondos. Desde Bruselas exigen la aplicación del sistema de información integrado COFI, un sistema marcado en el Plan de Transición de Recuperación y Transformación y Resiliencia, sobre el que el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto el foco. Un sistema de información imprescindible por el que deben pasar todos los registros de convocatorias, solicitantes y beneficiarios de los fondos, permitiendo centralizar toda esa información y detectar dónde y en qué punto se encuentra el dinero europeo. Un sistema que necesita que las comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos que la alimenten, pero que en España todavía no se ha hecho hasta ahora. El Ejecutivo ha puesto encima de la mesa, nada más y nada menos, 3 meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, un plan para hacer esto posible. Ha pagado 69 millones de euros, que se dice pronto, a la empresa pública Traxa para que proporcione personal de apoyo a las comunidades autónomas y ayuntamientos en la gestión de estos fondos europeos, de los que, recordemos, España le corresponden 160.000 millones de euros. Solo en la última semana esta empresa ha publicado 5 convocatorias diferentes que suman 229 puestos de trabajo de tipo administrativo. Se tratan de contratos temporales con una duración de 48 meses, que es lo que dura el encargo efectuado por el Gobierno de dar este soporte técnico y asistencia a las administraciones públicas. Pero es muy curioso como, por ejemplo,
el último informe, de hecho, sobre el plan de recuperación hecho por la consultora Llorente y Cuenca, indicaban que el problema sobre todo es que esta gestión autonómica, al final lo que se ofrece, los fondos se habían ofrecido a particulares y a pymes, y que eso hacía muy difícil esa trazabilidad, y que exigían que hubiese un control riguroso en las comunidades autónomas para ver a qué proyectos, a cómo se habían destinado esos proyectos, a dónde habían llegado y con qué tipo de financiación. Pero no solo hacían hincapié esa gestión autonómica, sino también a nivel estatal, y ponía de relieve el kit digital. El kit digital, por ejemplo, decía que solo conocían información cuando algún representante del gobierno lo había solicitado, o bien cuando se hacía una ampliación de esos fondos. Entonces, claro, lo habían puesto en tela de juicio, sobre todo porque esto lo que estaba mostrando es que no había una transparencia a nivel administrativo, estaba generando muchísima desconfianza y sobre todo suspicacias acerca de esta utilización. Entonces, es curioso cómo ahora se han puesto las pilas, porque recordemos que estos fondos los han entregado desde hace bastante. Yo solo lo dejo ahí. Eso lo sabíamos. Primero porque el balance de gestión de los fondos que España ha recibido durante mucho tiempo, el de cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, etcétera, el grado de ejecución era muy bajo. En segundo lugar, porque tuvimos un ejemplo con Zapatero, que fue el Plan E, que había que gastar a toda prisa, no había tiempo para presentar proyectos razonables que contribuyesen a la modernización del país, y acabamos como en Bienvenido a Mr. Marshall, haciendo fuentes con chorrito en las plazas centrales de los pueblos. Y había un informe del Consejo de Estado en que informaba que el Real Decreto carecía de efectos esenciales, entre otros de mecanismos de control que les hubiese obligado a hacer esto. Pues yo lamenté tanto que vosotros estuvieseis, porque ahí hubiese caído el gobierno, estaríamos ahora hablando de estaréis metiéndoos con el presidente Feijóo. Apenas que no hubiese un consenso para que todo el mundo controlase eso a través de un organismo independiente, ¿no? Y además pero eso es lo que existía una necesidad inmediata de tenerlos y de pedir los fondos, inmediata. Eso es lo que os nosotros, como partido de Estado que se dice ahora, acudimos a las necesidades del Estado. Porque tampoco es excesiva garantía que todo fuera controlado por las comunidades autónomas, ¿no? O sea que ahora volveréis a hacer lo mismo. Lo importante es que se le exija al gobierno, a través de todo esto, ver cómo están los fondos, hasta dónde van. Bueno, es más, mira, el jueves hay un debate en el Congreso sobre la ley de empleo que forma parte de una necesidad a través del compromiso de la componente 23 que se envió a Europa. No se sabe a quién, porque cuando lees las componentes... Oye, ¿qué es la componente 23? Perdóname. Bueno, pues es el plan de resiliencia... Debería yo saber qué es la componente 23. Tú sí. Bueno, es que en el plan de resiliencia hay 30 objetivos y hitos, entonces uno es el 23. Hay 30 componentes del 23, se refiere a toda la política social, laboral, etcétera, etcétera. 30 por la Agenda 2030. Bueno, todo es 30 ahora. El gobierno, sin atenderse... No, es que va después del 29, solo por eso. A las 50. Sin atenerse al Congreso, sino por su cuenta y riesgo, dice, bueno, haremos esto, de forma muy genérica. El esto se ha de correr porque ya vamos con retraso y se debate lo que se llama la ley de empleo. Una cosa que no apoyasteis tampoco, que era la idea de la mochila austriaca, que hubiese sido un chute de competitividad tremendo. La mochila austriaca consiste en que tú vayas haciendo un fondo cuando estás trabajando, que es una mochila porque si tú te trasladas de empresa te lo sigues llevando y lo utilizas en el supuesto de desempleo, y si no lo has utilizado para las pensiones. Eso hubiese sido una solución muy importante para aumentar la competitividad. Es una de las soluciones. El Partido Popular no está a favor de la mochila austriaca. Oye, os informan muy mal. Los argumentarios que os dan son muy malos. Eso lo hemos propuesto desde el minuto 1. La mochila austriaca, no. Sí, créeme, que me lo sé muy bien. No llevo argumentos. Lo hizo Pablo Zalba. La mochila austriaca dijo un modelo de mochila austriaca muy determinado, que además solo existe en Austria. Solo existe en Austria, y lo que tenemos que aprovechar ahora, y se ha rechazado en el resto de países. Pero tendríamos que buscar modelos mixtos que nos ayudasen. Por ejemplo, los planes de empleo, los planes de empresa, son modelos que son muy interesantes, siempre y cuando no disminuyas... ¿Por qué nos gusta la mochila austriaca? No digo que me guste o no me guste, no. Digo que las necesidades en España son unas
y las capacidades reales que podemos tener son otras. Eso implica... Perdón, eso te lo solucionaban los fondos europeos, porque el problema es la transición de modelo. El señor que está trabajando aquí ahora nos han dejado la cuneta. Ni sabemos eso tenían los fondos europeos para llenar la mochila. Vamos a seguir hablando de más asuntos, Ana. Gracias por estas crónicas, pero quédate con nosotros hasta el final de esta tertulia. Bueno, noticia... con nosotros, Ana, por favor. Noticia de última hora, fracasan... Y nos explicas que es la mochila austríaca. Noticia de última hora, fracasan las... Bueno, si podemos seguir avanzando con el programa, os lo agradezco. Noticia de última hora, fracasan de nuevo las negociaciones entre los médicos de atención primaria y la Comunidad de Madrid, después, 24 horas después porque no de son esta médicos manifestación. Antes que eso son liberados sindicales y antes que eso son comunistas. Vamos a seguir viendo qué más ha pasado este fin de semana, porque en los Goya el periodista Jordi Évole aprovechaba su minuto que tenía que conceder uno de esos galardones para animar a todo el mundo a acudir a esta concentración. Claro que sí. Bueno, es mi primera vez en los premios Goya y aprovechando que hace 20 años de la gala del No a la Guerra, os quería dar las gracias a los del cine porque a muchos nos enseñasteis a no callarnos. Muchas gracias. Y hoy, que ya es domingo, a las 12 hay una manifestación en Madrid a favor de la sanidad pública. Sanidad también se han pronunciado este fin de semana, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando y aprovechando el momento para cargar contra el Partido Popular, y también el propio Alberto Núñez Feijóo criticando que lo que faltan son plazas de médicos y que eso depende directamente del Ministerio de Sanidad y que la culpa no siempre es del PP. En sanidad no crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria y la culpa la tienen los presidentes del PP. Sorprendente conclusión. Sorprendente conclusión. Ahora ya entiendo, quizás, por lo que no hay plazas y por lo que no interesa solucionarlas ahora. Ya las solucionaremos después de las elecciones. Por eso, compañeros y compañeras, por eso, ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda, con sus privatizaciones o con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna, de calidad, gratuita y universal. Ojo que Pedro Sánchez, para acudir a ese acto, volvió a tirar del Falcon. Para un trayecto que normalmente se tarda 2 horas en coche, pues decidió subirse al helicóptero. De hecho, así publicaba este viaje la página Falcon Despega, que no sé si podemos ver en pantalla ese mapa que se ha hecho público en las últimas horas, porque ha vuelto a hacer ese uso amoral del avión presidencial, recorriendo esos 200 kilómetros que unen Sevilla y Málaga, donde tenía un acto el Partido Socialista. También Pedro Sánchez estuvo en ese acto de los Goya, y también unas declaraciones que les vamos a mostrar ahora de esos premios de los Goya, porque han sido muy comentadas en las redes sociales, de Eduardo Casanova, que decía que insultó a Almeida, se le preguntaba por ello, decía que se arrepentía, y además ahora ya no le parece tan mal que algún votante de Vox vaya a ver alguna de sus películas. Debe ser que no ha tenido tanta fama como esperaba. Escuchamos a Casanova. Mira, simplemente quería preguntarte si te arrepientes de lo de Almeida, de llamarle carapaz. Sí, me siento fatal, claro que sí, le pedí disculpas públicamente. Nada justifica un insulto, ni siquiera las diferencias de ideas políticas. Es que es un concurso complicadísimo, que tienes que sacar palabras y me salió, le pedí perdón, pero se lo vuelvo a pedir. ¿Y de lo del asunto de que los de Vox no vean tus películas y todo eso? Bueno, que venga a ver las películas quien quiera. Se escucharon muchas referencias a la sanidad en esta gala de los Goya, ninguna al feminismo. Debe ser que no querían meterse ahora en esa ley del sí es sí, después de comprobar cómo era la chapuza. Y además también ha llamado la atención que no hubo ninguna referencia a la guerra en Ucrania. Y esos mensajes de sostenibilidad que muchas veces nos lanzan desde el mundo del cine, contrasta también con el menú de lo que comieron en la gala de los Goya, donde había jamón de jabugo, rabo de toro y langostinos. ¡Qué rico! No había insectos. Mira, soy de esta mesa el único que tiene un Goya, así que tengo una cierta legitimidad para hablar. Nos dieron un Goya por Tadeo Jones y la verdad es que pues estoy muy orgulloso, sobre todo porque fue una película maravillosa y
y la película más de animación más taquillera de la historia del cine español. Yo soy partidario del cine privado concertado, como ellos. No estoy por el cine público, y ya veo que ellos eso no lo reivindican. Prefieren el cine privado concertado, es decir, el dinero lo pone el presupuesto público y ellos lo gestionan. Entonces, y parece que les gusta y que está bien. Entonces, que intenten mirar a ver si ese modelo se puede exportar a otras cosas, ¿no? A la educación, a la sanidad, y no solo al cine. Y luego, pues, los premios Goya en general son muy sectarios, es decir, están para darle el botafumeiro a sus propias ideas, a sus propias gentes, y son muy excluyentes, muy excluyentes. Yo creo que ya va siendo hora de que surjan también en el mundo de la cultura, del cine, del arte, unos premios alternativos a estos que no representan a una parte muy importante de los cineastas y de los autores, ¿no? Por tanto, habrá que empezar a pensar en eso en el momento en que se puedan hacer otros películas privadas concertadas en el futuro, ¿no? La ceremonia de este año ha costado alrededor de 1 millón de euros y lo paga la Academia del Cine, los patrocinadores y Televisión Española, es decir, todos los españoles, Ana. No, yo iba a decir sobre todo que es curioso cómo hace referencia a esa manifestación que había en Madrid contra la sanidad pública, pero no ha habido otras manifestaciones en otras partes de España. En Galicia, por ejemplo, no hacían referencia, tampoco hacen referencia a otro tipo de manifestaciones. Ahora ha salido una del Sí a la Vida, que lo contábamos la semana pasada, sobre la sentencia que ha hecho el Tribunal Constitucional con respecto a lo del aborto del 12 de marzo, y tampoco han dicho nada de esa convocatoria. Entonces, yo estoy de acuerdo con Julio en que está totalmente sesgado, sobre todo cuando hay que mirar un poco más a nivel estatal. Es decir, el problema de sanidad que tenemos no es solo en la Comunidad de Madrid, cuando encima hemos visto aquí, lo hemos comentado, que está por debajo, después del País Vasco, es la segunda mejor comunidad autónoma en periodos de tiempo y de espacio con respecto a esas cirugías mayores, pero para esperar esas cirugías mayores. Pero el caso está en que es todo a nivel estatal, es decir, tanto las administraciones públicas como a lo mejor también afecta a la sanidad, ese retroceso que ha habido desde la pandemia, desde mi humilde opinión, en el sentido de que se ha automatizado todo, hay que directamente ya no puedes hacer una cita, para pedir cita ya no puedes ir, ya no puedes acudir para hacer un determinado trámite, es todo ya o por internet o telefónica. Entonces, al final, los procesos se han ido demorando y yo creo que es algo a nivel estructural que tenemos desde la pandemia. Entonces, que se achaque solamente para hacer política de cara a 3 meses antes de las elecciones, para ir directamente contra Ayuso cuando estamos todos dentro de la Comunidad de Madrid, se ha visto en las elecciones bastante de acuerdo con la gestión que está llevando, pues tampoco me parece que tiene mucho sentido, sobre todo recalcarlo encima en los Goya, que debería ser algo que está financiado por todos y bastante menos político. Pero nosotros somos moderados y por tanto les tendremos que seguir pagando los premios estos, tú, porque si no seríamos inmoderados. ¿Qué nos estás contando en Telegram, Julio? Joder, ¿qué se estoy contando en Telegram? Pues mira, a ver, voy a decirte lo que os estoy contando en Telegram, para que, sobre todo por José Manuel, que sé que es un telegramero adicto. Mira, hay un vídeo hecho recorriendo Corea del Norte, interesantísimo. ¿Pero recorriéndolo cómo? Con una cámara y vas viendo cómo es Corea del Norte, cómo son sus gentes, cómo son sus calles, cómo son tal. Muy, muy interesante, muy simpático. Pues como se enteren... Hay una última hora, China se prepara para abatir en el aire un misterioso objeto no identificado. Que no sabemos qué puede ser. Hablan ya de ovnis, en fin, la cosa se está poniendo muy calentita. Oye, por cierto, tú hiciste una intervención el otro día, Juanjo, en el... Que iba a ir ahora con ella. Ah, no, porque termina con tu Telegram y ahora me voy con Juanjo. Que no nos quedemos con eso. La viuda de Saura, que sale en estos Goya diciendo que han atendido muy bien a la sanidad pública a Saura, y resulta que estaba en una clínica privada concertada, que no era pública. Sí, es que Garzón el otro día tiene un hijo y se va a Torrejón, que es privada concertada. Es que no dan una, joder. O las dan todas. Es de verdad que es una cosa... Todas. Y Bardem también ha ido ayer a la manifestación, pero luego le hemos visto saliendo de alguna clínica privada. Pues Carmen Calvo, el tema del COVID, estuvo igual. en una privada también.
Ya lo saben todos ustedes, a seguir el canal de Julio Ariza el Toro para seguir informados. Antes de meternos ya con el ingreso mínimo vital, me gustaría que escucharan unas declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros, que le dio también a nuestro reportero Julio. Iván, emocionante. Muy emocionante, la verdad. Este es el box de los mejores tiempos. Un llenazo en la Plaza de Murcia con todo en contra, con casi todos los medios. Hemos hecho hoy una excepción muy sonora con el que hoy tú personificas, pero con casi todos los medios en contra. Un día como hoy, que hayamos llenado Murcia, nos llena de esperanza para estas elecciones de mayo. En un momento en el que además probablemente después de la posición del PP en el tema del recurso a la ley del aborto y el Tribunal Constitucional, la verdad es que en la defensa de la vida solo queda Vox. Solo queda Vox en eso, como otras muchas cosas. El PP ha ido, digamos, denigrándose y acabando con la defensa de ningún tipo de valor. Ya no creen en nada, no defienden nada. Son indistinguibles ya del Partido Socialista y, por tanto, efectivamente, solo queda Vox, pero en eso sí, nosotros permaneceremos con las ideas y las convicciones claras, como siempre, y no vamos a cambiar. Nos vamos a ver pronto en Valencia, ¿no? Nos veremos pronto en Valencia en un programa en el que espero poder aportar algo. Muchas gracias. Aquí hay una catarata de insultos al PP, está bien. Eso es como entienden el deseo de pacto. Y luego esto de no cambiar de idea es fantástico. Yo recuerdo en la transición había un personaje que decía a otro, yo nunca cambio ideas. Una vez tuve una y le tomé cariño. Bueno, vámonos con ese ingreso mínimo vital y ese discurso. Muy interesante. De Eso es muy interesante. Juanjo Aizcorbe, donde denunciaba algunos de los requisitos que se plantean en esta ley. Van a ver en sus pantallas qué es lo que dice exactamente este texto, porque se asegura que no se va a exigir el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de víctimas de violencia de género o trata de seres humanos y explotación sexual. Tampoco se va a exigir el cumplimiento de este requisito a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas. Juanjo. Bueno, efectivamente, no sé si estaba la intervención, pero hay una excepción, hay varias excepciones, unas pues, en virtud de la edad y otra en virtud del territorio donde vives, ¿no? O del empadronamiento, etcétera, etcétera. Básicamente, el titular es de los jóvenes de 18 a 23 años, españoles, no tienen derecho al ingreso mínimo vital. Y con una excepción, aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad y provengan de un centro tutelado de menores, que es donde suelen ir los menores no acompañados que vienen de fuera de forma ilegal. Con lo cual nos parece una discriminación hacia los jóvenes españoles, que también hay muchos necesitados a partir de 18 y 19 años, una discriminación inadmisible que forma parte de ese efecto llamado irresponsable que no tiene mucho sentido. Igual que el tema del... A ver, si lo he entendido bien. O sea, hay un ingreso mínimo vital y eso, ¿a quién se le tiene reconocido en este momento y cuánto es? Bueno, es a personas vulnerables y es las pensiones, el importe de una pensión no contributiva, el importe anual dividido en 14 pagas, vienen a ser unos 400 euros al mes. Pico euros al mes. ¿Y eso se da a chicos o chicas? Esto se da a personas vulnerables. A partir de los 23 años. De 18 a 23 españoles no, salvo excepción de aquellos que vienen de centros tutelados. O sea, si tienes entre 18 y 23, solamente amenas. Sí, efectivamente. Pues es bastante, no sé, resulta bastante... Sí, y además, injusto, bueno, ¿no? yo lo dije, bueno, estuve discutiendo, lo expuse en el Congreso, no están las imágenes, pero bueno, el tema sí que es cierto de que me sorprendió mucho, porque es obvio que hay que ayudar a los más necesitados, esto es evidente, y hay que ayudarles de una forma. Pero es que hay muchos necesitados. No sé si os ha pasado en alguna ocasión viajando al extranjero, de los que hemos tenido hijos trabajando fuera, que en ocasiones, yo me fijaba en Londres, a chavales jóvenes que estaban pues en bancos durmiendo o pidiendo dinero. Dije, ¿qué estarán diciéndole a sus padres, ¿no?, del país de origen o del país de tal? Y muchos de ellos europeos, ¿no? Con lo cual es evidente que necesidades hay muchas, ¿no?
Pero es que o nos ponemos a regular bien la entrada de inmigrantes, sobre todo de inmigrantes. Yo decía en una de las intervenciones dignificar la inmigración. Esas personas que vienen traídas por las mafias, igual que, no quiero hacer la comparación, pero igual, fíjate, el movimiento, los etarras, ETA en sí no tuvo escrúpulos en enviar a gente joven a que hiciera atrocidades y que incluso cumplieran en la cárcel. Y muchos familiares de esos etarras pues apoyaban en manifestaciones pues las actuaciones de sus hijos y les importaban aquello de enviar hijos a la cárcel, ¿no? Pues me temo que en ese efecto llamada hay muchas personas que consideran, teniendo esto, es que además es al día siguiente. Tú cumples 18 años, te dejan con una bolsita, te vas a la calle, entonces ya está todo preparado para nueva documentación, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esto produce unas desigualdades tremendas en relación a los nacionales. No estoy hablando de xenofobia ni de que no hay que ayudar a la gente, estoy hablando de un hecho objetivo que está en el ingreso mínimo vital, que estuvimos denunciando, que efectivamente, yo me dirijo, si recuerdas, Julio, a la diputada de Ciudadanos, que es una diputada, señora Jiménez, así muy progresista para entendernos, y le dije, ¿sabe que hay una excepción? Y me decía, sí, la excepción es que los españoles de 18 a 23 años no tienen derecho al ingreso mínimo vital, no tienen, pero en cambio, con la excepción, las que has dicho tú, y entre ellas la de aquellos que vienen de centros tutelados. Hay una serie de gestorías, entre comillas, que gestionan todo eso, incluso por empadronamientos, territorios. Claro, después, la falta de unificación, José Manuel lo sabrá muy bien, entre los datos policiales y los datos de empadronamiento del ayuntamiento, que si cruzasen datos posiblemente nos llevaríamos sorpresas de delincuencia que se puede localizar a través de esos empadronamientos, que son los que generan posteriormente derechos, y son miles, son muchos miles. Hay que diferenciar la ayuda a los más débiles, la ayuda a los necesitados, la ayuda a los vulnerables, pero esa ayuda, siempre que viene de recursos públicos, tenemos que ser conscientes de que debe ser en igualdad de condiciones y no puedes primar, hacer una llamada de tal calibre cuando además sabes que todo viene perfectamente hecho y a través de las mafias y tal. Bueno, la intervención era mucho más larga, mucho más técnica y mucho más aburrida. Pero este texto, que es lo que Julio me comentó, pues es muy significativo y muy llamativo. A mí me surgen dos cuestiones con este tema. Es decir, si por ejemplo muchos menas que llegan a los centros se desconoce su edad. De hecho hay procedimientos con el que se examinan con un escáner de hueso para determinar la edad que tiene. Entonces, ¿pueden acceder a ese sueldo mínimo, salario mínimo vital, no habiendo hecho ese reconocimiento? Porque ellos a lo mejor dicen que tienen 22 años, pero a lo mejor estamos hablando de gente que tiene 32 o 33, claro, que ya no entrarían dentro de esa excepción, o incluso al revés, o menores. Es decir, ¿cómo pueden determinarlo para entrar en una excepción y no ya ser? Porque tengo entendido que, por ejemplo, en el año 2021, el 70% de las familias, de todas las familias que le habían solicitado, que el 70% se quedó fuera de este ingreso. Entonces, a la hora de los requisitos, es muy importante no tenerlo todo detallado. Hombre, tenerlo todo bien. El tema de las mayorías de edades, pues hay un momento en el que entienden biológicamente a través de tal que es mayor de edad. Pero es que es muy sencillo, es que lo sueltan. Es que no hay mayor requisito que el que os estoy diciendo. Y además quien conozca este mundo lo conoce perfectamente. Entonces lo que te alarma es, cuando se habla de efecto llamada estamos hablando de esto. Porque primero viene uno, después viene el otro y después viene el otro. Si encima hacemos leyes que favorecen de forma fuera del contexto, de forma absolutamente objetiva, la ley, en su artículo 4 y en el artículo 10, en razón de la residencia, dice, y en razón también, pero eso ahí quizá es más discutible, en abusos, cuando se producen abusos sexuales, cuando quedas absolutamente en la intemperie por alguna salvajada, tú has de ayudar. De 18 a 23 años no está autorizado y empieza ahí la barrera de ayudas, ¿no? Pero de 18 a 23 años en aquellos que provienen de centros de internamiento de menores, pues sí.
y es sorpresivo, ¿no? Es sorpresivo más allá de las dificultades que está habiendo en todas las ayudas, ¿no? El ingreso mínimo vital, porque es muy complicado, porque además entra todo el tema, yo con el ministro Escrivá, que discutimos, obviamente, discutimos mucho, pero tengo una relación cordial, incluso que nos llaman a menudo para hablar... Moderada, tienes una relación moderada. Sí, moderada. No volváis con el debate de la moderación, que ya os veo venir. Pero... es Navarro. Sí, Navarro, sí. No, pero... Y ahora te diré yo la definición de carlista, que es la suya. Sí. Y ya entonces... Que bajaban del monte. No, animal salvaje de cresta colorada, que vive en las montañas de Navarra, de natural pacífico, pero que una vez confesado y comulgado ataca al hombre. Sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí. En fin, 2 menos 20, nos tenemos que ir rápidamente a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos, les esperamos. Recta final de Dando Caña, últimos 15 minutos y saludamos ahora en nuestra mesa a Adolfo Albistur de Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Salva, muchas gracias. Bueno, antes de nada, recuérdanos para qué sirve el desfibrilador, ¿cómo se usa exactamente? Pues mira, como la palabra dice, es desfibrila, es decir, cuando estamos en un momento de fibrilación, sobre todo fibrilación ventricular, es posterior a un infarto agudo de miocardio. En el 85% de los casos el corazón fibrila. Es un movimiento que no es consistente, es un movimiento donde el músculo cardíaco lo que hace es las células moverse de una manera totalmente irregular y provoca que no exista circulación a través de nuestro cuerpo. Entonces, en ese momento, si lo dejamos pasar mucho tiempo, es decir, si pasamos más de 4 o 5 minutos, no hay oxígeno en el cerebro y empieza a estar dañado y a los 10 minutos está muerto ese cerebro. Con lo cual tenemos que actuar rápidamente desfibrilándolo, que lo que va a hacer es evitar que esa fibrilación continúe, para el corazón, vuelve de nuevo al corazón a latir y de esa manera tenemos corriente sanguínea y podemos conseguir que ese cerebro siga vivo. ¿Dónde es importante tenerlo a mano? Pues mira, sitios clave donde cubriríamos de alguna manera nuestro estar durante nuestras horas del día sería en nuestro domicilio o comunidad de vecinos, ya que ahí pasamos entre 8 o 10 horas, las de sueño seguro y algunas más, ¿no? Luego en los lugares de trabajo, ¿no? Estamos 8 horas, pues el lugar de trabajo también sería un lugar interesante. Y luego en cualquier lugar que vayamos, pues a hacer deporte, ya que al hacer deporte siempre el corazón lo aceleramos más y podemos tener ese infarto, ¿no? Con lo cual, si yo hago deporte en mis horas libres, pues sería muy conveniente que allí también exista el desfibrilador. Pero Adolfo, ¿cuál es la diferencia entre una parada cardíaca y un infarto? ¿Se puede usar en ambos casos el desfibrilador? A ver, el proceso es el siguiente, es decir, tú tienes un infarto, normalmente un infarto agudo de miocardio, porque hay infartos que son más leves, que no provocan una fibrilación. Entonces, el infarto en el tiempo te llevaría a una parada cardíaca. Hay veces que como es más leve, no hay una obstrucción tan fuerte, pues nos da tiempo a llegar al hospital, nos da tiempo, bueno, pues a que no exista ese momento tan urgente, digamos, y tan crítico, ¿no? Pero cuando es un infarto agudo de miocardio, con una obstrucción muy potente en el corazón, eso sí que va a llevar a una parada sí o sí. Y antes de la parada pasa por ese momento de fibrilación, que es donde nosotros podemos actuar con un desfibrilador para que no siga el proceso y evidentemente nuestro corazón siga latiendo y tengamos oxigenación en nuestro cerebro. ¿Se puede usar en 2 ocasiones distintas en una misma persona que ya ha sufrido un paro cardíaco? Sí, es decir, lo bueno que tenemos es que como él habla, una vez que nosotros hemos colocado lo que son las pegatinas en el pecho de la persona, él ya va a encargarse de todo. En el caso de que esa persona va a hacer un electro, lo primero, y va a ver cómo está ese corazón. Entonces, puede ser que ese corazón no esté fibrilando, es decir, sea una falsa alarma, una lipotimia, baja de tensión, una baja de azúcar, lo que sea, y él lo que sí va a hacer siempre es un registro para que cuando vengan los servicios de emergencia actúen. Que necesita una corriente o necesita 2 o 3, él te lo va a ir diciendo. Es decir, nosotros a partir del momento que hemos colocado esas pegatinas ya podemos estar, entre comillas, tranquilo, porque él se va a ver exactamente qué es lo que hace falta hacer. ¿Y dónde os llamamos para hacernos con nuestro desfibrilador? Pues mira, tenéis un teléfono, que es un teléfono gratuito, Protege tu Vida. Además hay una web que es muy interesante que la veáis porque hay vídeos informativos y podéis ver muchas de las cosas que aquí comentamos, ¿no? Pero el teléfono es gratuito. Si nos llamáis ahora, sabemos que nos estáis viendo en el programa Dando Caña, aquí en el Toro Televisión, y sabremos que sois vosotros, con lo cual os haremos un buen descuento en el caso de comprarlo. Es un 30% de descuento y el teléfono gratuito lo tenéis en pantalla, que es ese 900 730 061.
Adolfo Albistor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un Gracias placer, a vosotros, placer. Nos vamos ahora con otro asunto en página internacional. Toca ya hablar de los globos, porque Estados Unidos desconoce por el momento si esos 3 últimos objetos voladores derribados proceden de China. Mientras tanto, China acusa a Estados Unidos de haber violado su propio espacio aéreo. De hecho, el Pentágono estaría diciendo, no descarta que esos objetos voladores sean de origen extraterrestre. María Vallejo. Así es, Alba. Las alarmas han saltado en Estados Unidos y Canadá con la presencia de globos presuntamente chinos que sobrevuelan a estos países. Ayer Estados Unidos derribó otro objeto volador no identificado, el cuarto, en menos de un mes y, según han podido comprobar las autoridades competentes, no estaba tripulado, era de forma octogonal y no lo consideraban una amenaza militar. Hay que recordar además que el primer episodio de globos sucedió el pasado 4 de febrero, cuando después de varios días sobrevolando el país, el gobierno de Joe Biden interceptó el primero de ellos. Las autoridades aseguraron entonces que era chino y que se estaba utilizando para espiar. Sin embargo, el Pentágono no descarta ahora que sean de origen extraterrestre, argumentando que no pueden descartar tampoco ninguna opción. China, por su parte, ha negado que ese fuese el fin y que era simplemente un dispositivo de monitoreo del clima que se había extraviado. Eso sí, en las últimas horas, el gobierno ha denunciado que en su tráfico aéreo han visualizado un objeto volador no identificado. ¿Y a quién acusan? A Estados Unidos. Aunque no se sabe muy bien el fin de estos globos, podemos comprobar cómo la tensión entre China y Estados Unidos no deja de aumentar. Gracias, Marín. Pues exactamente, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica dice que va a dejar que la comunidad de inteligencia y la contrainteligencia sea quien lo averigua y que él no descarta nada que puede ser incluso de origen extraterrestre. Es que, no sé. Parece de broma, pero no lo es. No, es que eso ha sido, sobre Pero no todo... son crónicas de manicomio, No. esto. Es que creo que ha sido, por lo que he podido, informarme, es que China, los últimos 3 objetos que ha derribado Estados Unidos, dice que no tiene información sobre esos 3 objetos. Por eso ahora Estados Unidos dice, bueno, pues si no son vuestros, es que a lo mejor son ovnis. Pero Taiwán, por ejemplo, también ha dicho que han sobrevolado sobre su espacio aéreo diferentes artefactos que consideran espías de Estados Unidos, o incluso, no sé, durante el último año han dicho que ya han habido 10 tipos de estos globos durante el espacio que han entrado en el espacio aéreo de Estados Unidos. No lo sé, yo no sé cómo va a acabar esto. El primero sí que decían, lo excusaban en que los fines eran científicos, pero no sé cómo va a quedar. Porque... Pues si tú que estás todo el día en el manicomio y no sabes de esto, imagínate no sé nosotros viendo que menos globos que Caperucita, ¿no? Decían. Sí, eso decían. Vamos a terminar con la ley del solo sí es sí, porque este fin de semana leíamos una entrevista a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el diario de La Vanguardia, donde decía que esta reforma de la ley debe de ser rigurosa. Bueno, pues comenzamos la semana y de momento el Partido Socialista no sabe cómo va a imponer ese parche a la norma de Irene Montero. También conocíamos como la semana pasada como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apartaba a Llop de estas negociaciones y colocaba en su lugar a Bolaños para mantener ese diálogo, esas negociaciones con la parte de Podemos. Sin embargo, en los últimos días el debate lo hemos centrado mucho en esta rebaja de penas, pero no es lo único malo que tiene plasmada esa ley del sí es sí. Eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual no ha sido el error más grave de la ley del solo sí es sí, que ya ha rebajado las condenas de más de 3 centenares de agresores sexuales en España. Analizamos otras chapuzas del texto legal. En primer lugar, exigir el consentimiento expreso por parte de la mujer supone acabar con la presunción de inocencia del hombre, un derecho fundamental también amenazado al alterar el orden democrático de la carga de la prueba, y en lugar de ser quien acusa al que corresponde demostrar que su acusación es cierta con pruebas, con esta ley corresponde al hombre probar que aquello de lo que se le acusa no es cierto. Por otro lado, se produce un adoctrinamiento de menores al quedar estos bajo la atención de centros especializados con la excusa de evitar periplos judiciales, donde queda la histórica patria potestad que fundamenta nuestro derecho. Además, cuando la denunciante es una mujer en situación irregular, su expediente de expulsión queda paralizado, pudiendo tomar esta ley como excusa para continuar permaneciendo en territorio español. De igual forma, se fomenta el acceso prioritario al parque público de la vivienda
a las víctimas. Una ayuda, junto a las económicas, a las que se accede con la sola interposición de la denuncia, pudiendo crear graves situaciones de desigualdad, no ya solo con el resto de población española, sino en comparación con otras mujeres que puedan encontrarse en peores circunstancias personales. Por ejemplo, aquellas que sufran una pobreza severa. Ya lo ven, la letra pequeña de esta ley provoca consecuencias casi igual de injustas que liberar a los agresores sexuales de las mujeres a la calle. Más de 500 agresores sexuales van ya beneficiados por esta norma, pero como vemos no es lo único malo que tiene esta ley de Irene Montero. Leía esta mañana en OK Diario que más de la mitad de los españoles no solo responsabilizaban a la ministra de Igualdad, sino a todo el conjunto del Gobierno y en concreto a Pedro Sánchez, exactamente un 40,5%. Bueno, yo creo que ellos ya son conscientes de que sus actos tienen consecuencias y las consecuencias las estamos viendo en una primera instancia con la salida de la cárcel de algunas personas o de cientos de personas, pero la siguiente consecuencia es que esas personas en libertad, muchos de ellos constituyen verdaderos peligros públicos porque son multireincidentes, porque tienen en fin, unas psicopatías y unos perfiles psicológicos proclives a ese tipo, a cometer ese tipo de delitos, y por lo tanto en el momento en que una de esas personas cometa un delito de esa naturaleza, pues puede haber mucha gente que les recuerde a estos señores por qué se ha producido eso, y las víctimas van a estar ahí. Entonces eso puede ser muy delicado en muy pocos meses. Bueno, una falta de responsabilidad absoluta, una vez más, por parte del Gobierno, además teniendo todos los informes previos. Recuerdo la enmienda a la totalidad que presentó Vox en el mes de septiembre a la ley, donde ya se advertía de eso. En la comparecencia, en la tramitación de la comparecencia en comisión y en ponencia, vinieron expertos con tablas Excel informando que podía suceder eso, y por desgracia ha sucedido, ¿no? Sí que es cierto que esto es un post, o sea, la condena al culpable. Condena que, por supuesto, debe ser una condena ejemplar, porque los delitos de esta característica son de los más deleznables y reprobables que hay. Pero, como bien dice el reportaje, la ley tiene otras cuestiones peligrosas, ¿no? Que es que acaba con la presunción de inocencia de los varones. Yo no sé si le ha pasado, pero yo, por edad, ya empiezas a advertir a sobrinos más jóvenes que tengan mucho cuidado, y a sobrinas, y a sobrinos, que no dejen plantada una novia que les quiera mucho, porque a ver si puede haber alguna denuncia de estas. Los que hemos ejercido el derecho y tenemos intención de seguir ejerciendo, lo esperemos en breves fechas, sí que hemos visto temas tremendos en toda esta historia de chantajes que se pueden producir, y el acabar con la presunción de inocencia es tremendo. No obstante, el consentimiento se tendrá que probar. O sea, no existe una forma real, cierta, mediante pruebas expresas, de que un apasionamiento en un momento determinado acabe como acabe y que después se tenga que demostrar vía denuncia de la otra persona. O sea, es acabar con una tradición jurídica que siempre ha respetado la libertad de las mujeres, que ha de atacar, y el sistema legal está absolutamente enfrentado a estas conductas, y aquí han hecho un galimatías. Han querido hacer una ley para ponerse una medalla. ¿Sabes qué pasa, Julio? Y perdonad, y el resto de... Es que ¿les pasará factura esto? Yo creo que sí. Hombre, si no lo hubiesen regulado desde el... Es que, ¿sabes? Al final te entran tantas... Hace una ley desastre que los que estábamos dentro, viendo las advertencias que se producían, pues, hombre, es un tema que nos deja a todos perplejos, sin duda alguna.
Ana. Yo creo que lo que están ahora intentando es asimilar esa eliminación de la presunción de inocencia del hombre con el consentimiento. O sea, lo están poniendo en el mismo nivel, es decir, ¿por qué? Porque lo que están diciendo es que las mujeres, a la hora de, con la nueva reforma de la ley, gradúen esa intimidación y violencia en función del tipo de delito, que es con lo que están diciendo que ahí estarían acabando con ese consentimiento, lo que están diciendo es, bueno, si nos cargamos la presunción de inocencia del hombre, entonces se entiende que lo que está diciendo la mujer es totalmente cierto. Entonces, el consentimiento está ahí. O sea, el consentimiento que persiguen no es otro que quitarle la presunción de inocencia al hombre. Única y exclusivamente. Por eso no están de acuerdo con que se gradúen los delitos de esa forma, con esa intimidación y violencia, porque si tú tienes que demostrar que a ti te han hecho de alguna forma, te han agredido de alguna forma para demostrar que te han violado o que te han dicho algo, obviamente te han quitado pues, ¿no? la autoridad para que hayas tenido que te hayan podido hacer ese acto tan denigrante y horroroso, está ahí. Sucede lo contrario, o sea, es la inversión de la carga de la prueba. Claro. Se llama jurídicamente la inversión de la carga de la prueba, que con una llamada a comisaría, como mínimo a esa persona, sea inocente o sea culpable, no entró a juzgar. Claro, es que Irene Montero lo ha dicho claramente, que la declaración de la víctima sea considerada como una prueba. Y si es una personaje pública, notoria y tal, pues imaginaros lo que puede significar eso. Es que ya las mujeres no demuestren, o sea, vamos, que directamente que el que tenga que demostrar su culpabilidad ya no sea así, sino que tú tienes que demostrar tu inocencia por parte del hombre. El hombre tiene que demostrar su inocencia porque directamente es culpable. Ha cambiado los criterios jurídicos históricos que siempre han funcionado. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que tienen el Telegram de Julio para estar todo el día informados. Yo ahora mismo me voy a poner a ver para ver cuántos de estos espectadores se nos dan de alta ahora en el Telegram para saludarles. Seguro que hay muchos. Julia Ariza el Toro, también lectura obligada, Rebelión en la Granja. Y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros nos despedimos. Les veo mañana aquí a las 12 puntual, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un muy feliz lunes y acuérdense que mañana es San Valentín y que seguimos teniendo los relojes del Toro Televisión a la venta en ese número de teléfono 91 616 24 64. Feliz lunes.